A ver, Tomás, platícanos. ¿Qué tenemos que hacer la gran mayoría de los ciudadanos para realmente tomar nuestro rol de mandantes? Porque la gran mayoría de la gente no sabe que somos los mandantes, que tenemos que exigir y que somos los patrones. Pero ¿cómo hacerle? Esa es la parte difícil, ¿no? Bueno, aquí empezaríamos analizando qué es el concepto de ciudadano, ¿no? Es un ente o un grupo de individuos que pertenecen a un estado. Dentro de ese estado, desde luego hay que cumplir ciertas reglas, ¿no? Hay que estar dentro de las reglas que dicta el estado. Si tú te sales de ellas, pues eres un ciudadano que ya no se está comportando conforme a estas, y pues ahí es donde el gobierno de alguna manera te empieza a fincar responsabilidades y ya no harías el rol de mandante. O sea, sí hay que estar dentro del cuadro legal, eso sí hay que entenderlo perfectamente, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues aquí el problema es que es un problema cultural. Inclusive nosotros tenemos el concepto totalmente al revés de lo que hace el servidor público, o tenemos la esperanza de que el servidor público va a ser un buen servidor público, o realmente creemos que va a llegar un Mesías y ese es el que nos va a salvar y ese va a ser cero corrupción, ese va a ser el ejemplo a seguir, y no es así. O sea, aquí hay que entender que realmente los que llegan al servicio público, ellos lo ven como un negocio. Entonces, como lo ven como un negocio a tal grado, si tú te das cuenta, ha habido ejemplos bárbaros donde entran servidores públicos que no tenían un peso en la bolsa y hoy viven como virreyes. Entonces, ese es el problema. El servidor público tradicional ve el servicio público como su negocio. Realmente es un negocio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo contrario. ¿Por qué sucede esto? Sucede esto porque la sociedad no es una sociedad activa, no es una sociedad exigente. Ahí está el problema. Los corruptos existen no porque el corrupto existe porque la sociedad no le exige. ¿Lo permite? Sí. O sea, no es porque esta persona ya traía intereses buenos. No. Él va ya con su objetivo, que es un negocio. O sea, el servicio público para él es un negocio, eso hay que entenderlo. Entonces, cuando él llega al servicio público, él sabe que ahí es su minita de oro, ¿no? Pero esto sucede porque no hay una sociedad exigente. Si nos vamos a los países del primer mundo, y es donde vemos que la situación es diferente, ¿por qué? Porque ahí la sociedad está más preparada, es exigente. ¿Qué se necesita para ser un ciudadano exigente? No se necesita levantarse con armas. Eso dejémoslo a un lado. Nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia que cuando ha habido movimientos armados en México, lo único que sucede es que cambian de nombre. Realmente no cambia el sistema, sino cambia la persona, cambia el ente, pero el funcionamiento sigue el mismo. Aquí de lo que se trata es de hacer una revolución, pero con el intelecto. O sea, hay que ser más inteligentes que ellos, hay que ganarles. Un político, realmente un servidor público malo, a lo que más le tiene miedo es a un ciudadano bien preparado. Cuando tú eres un ciudadano bien preparado, bien documentado y tienes argumentos, en ese momento aquel fulano se vuelve un ignorante, porque cuando tú lo encaras no tiene argumentos para debatirte. Pero a ver, aquí mucha gente paga impuestos de mil maneras. No propiamente tienes que estar sujeto a un régimen fiscal. Pero la gente no lo entiende así. Mucha gente dice, no, yo no pago impuestos porque no estoy en Hacienda. O mucha gente piensa eso, Tomás. Pues sí, eso es muy importante, y ahí es donde estas personas le tienen miedo a la exigencia del servidor público. Es donde dicen, es que yo cómo le voy a exigir si yo en realidad no estoy pagando impuestos, en realidad todos los servicios que me dota el gobierno pues los tengo de gratis. No es cierto. O sea, todos, sea economía formal o informal, pagamos impuestos. Sobre todo el asalariado, bueno, de entrada es el más cautivo. Ahí le quitan el impuesto vía nómina, ¿sí? Y aún así todavía paga otro impuesto, que ese es el que pagamos todos en general, que es el impuesto al consumo. Yo soy un consumidor de Coca-Cola, por decirte un ejemplo, de cualquier marca, la que tú quieras, cigarro, lo que quieras. Y yo me consumo un promedio de 10,000 pesos al año de esa Coca-Cola. Yo estoy pagando de puro impuesto sobre la renta del IVA 1,600 pesos de esos. Ahí estoy pagando impuestos, estoy contribuyendo al Estado, por lo tanto tengo derecho yo a exigir que ese Estado me retribuya ese impuesto con los servicios y servicios de calidad. Entonces, o sea, aquí el problema es que existe una gran ignorancia en nuestro país, y ese es el peor problema que lleva a países mediocres. Ahora, ¿tú has visto casos de éxito donde tú crees que sí hemos avanzado, de que ya la gente de repente ve un mal funcionario, ve un mal diputado, lo encara, le exige,
ya el diputado que ha hecho malas cosas ya no sale tan campante a la calle? Sí, por supuesto. No, eso es lo que sí yo veo que está cambiando poco a poco en la gente. Hoy por hoy tú ves un mal servidor público, te lo encuentras en el súper, te lo encuentras en un restaurante, te lo encuentras en el estacionamiento, no sé, en cualquier lugar público, en el fútbol, en el estadio, y si le empiezas a recriminar, a gritar, y eso es de lo que se trata. O sea, si un servidor público va a agarrar la batuta de servidor público, que la agarre por vocación, no que la agarre para enriquecerse. Pues si la agarra para enriquecerse, entonces ahí es donde el ciudadano debemos de exigir y reclamar en la calle, para que ese desgraciado rata que nos robó salga a la calle, pero salga con miedo. Entonces ahí necesitamos los ciudadanos realmente darnos cuenta del verdadero poder que tenemos y exigirle a este fulano, para que ya cuando brinque de un puesto a otro, de una gerencia a otra, porque en realidad ni son servidores públicos, en ese momento decirle y recordarle lo que hizo mal en el pasado. Entonces, ¿cuántas carreras realmente no han terminado carreras políticas porque no hicieron bien su trabajo? Y sin mencionar nombres. O sea, realmente no lo hicieron y ellos querían brincar de un puesto a otro y ahí se terminó, se acabó. Y esas personas ahorita viven prácticamente en la miseria, no digo en la miseria económica, o sea, realmente no tienen el reconocimiento que es de lo que vive el político. Sin embargo, un buen ciudadano no es nada más el que le exige al servidor público, va más allá. Un buen ciudadano es el que exige el pago de un servicio, o sea, que cuando tú pagas un servicio, que el servicio sea bueno. Si tú vas a un restaurante y realmente no te gusta la comida o te dan un mal servicio, pues también exígele. Ahí es donde se empodera realmente el ciudadano. Y si hacemos eso, ¿qué es lo que sucede? Que aquel restaurante, que aquel compañía cablera, que esto, te va a dar un buen servicio y somos mejores todos. O sea, tanto la iniciativa privada como el servicio público. Ese es el verdadero secreto. Entonces, realmente un ciudadano, que el peor enemigo de la ciudadanía es aquel ciudadano que exige y no hace nada. O sea, el que todo el tiempo se está quejando y no hace nada. Y ese ciudadano realmente está condenado a dejarlos a sus hijos un país miserable. Si realmente te quejas y no vas a hacer nada, es mejor, preferible que te quedes callado, porque contaminas mucho más a la sociedad. Perfecto, entonces, en conclusión, Tomás dice una cosa: hay que ser exigentes, pero tomando acciones, haciendo cosas, no nada más pasárnoslas quejando. Yo creo que también podemos adquirir nuestro rol de mandantes hasta por la vía de la transparencia. Vamos a pedirles a los funcionarios información para que nos rindan cuentas claras, y esto tarde que temprano también va a combatir la corrupción.